Una acera tranquila. Un hombre negro con traje a medida, solo esperando un paseo. Pero un policía racista ve algo más. Y decide que esta es la noche en que hace un juego de poder. Se lanza un golpe. Se abofetean los puños. Y por un momento, parece que la injusticia vuelve a ganar. Pero aquí está el giro. Simplemente agredió al alcalde. ¿Y ahora? Todo cambia. Esta no es solo una historia sobre un policía malo. Se trata de lo que sucede cuando el sistema se expone. Por el mismo hombre trató de silenciar. Una batalla de orgullo, prejuicio y cálculo político está a punto de desarrollarse. ¿Y confía en mí? ¿Qué crees que es justicia? Podría no ser suficiente. Antes de sumergirnos, deje un comentario a continuación. Cuéntanos de dónde estás mirando. ¿Y a qué hora es donde estás? Nos encanta ver que nuestra comunidad se une en todo el país. Ahora presione ese botón como. Asegúrese de que esté suscrito. Y acomodarse, porque esta historia no tira golpes. Fue una noche tranquila en Maplery, Georgia. El tipo de noche que cubrió la ciudad en quietud, donde incluso el viento parecía silenciar sus susurros a través de los árboles. Las lámparas de la calle arrojan un suave brillo ámbar en las aceras adoquinadas. Estiramiento de sombras de largo en los escaparates de ladrillos del distrito histórico. A esta hora, la ciudad casi se había vaciado, con solo el par de faros ocasionales que se extienden, y el suave zumbido de los grillos llenando el silencio. Frank Delany se quedó solo cerca de la esquina de Jefferson y Main, justo afuera de los raros libros de Baldwin, la librería más antigua de la ciudad, desde hace mucho tiempo cerrada por la noche. Ajustó los puños de su chaqueta de traje beige y miró a su reloj, luego a la tienda de vidrio oscuro. Eso reflejó su envejecimiento, pero el marco compuesto. Su cabello de sal y pimienta se cortó cerca. Su postura, vertical, y su expresión, ilegible, en algún lugar entre cansado y reflexivo. Sacó su teléfono y lo revisé de nuevo. No hay mensajes nuevos. Su asistente, Ilaiche, llegaba tarde. A Frank no le importaba la espera. No precisamente. Después de décadas en la sala del tribunal, y más recientemente, el sendero de la campaña, unos minutos adicionales solos no eran desagradables. Pero algo sobre esta noche me sentí. Tal vez fue la forma en que el aire frío se aferró a la parte posterior de su cuello. O tal vez fue ese instinto hasta el intestino que había desarrollado, durante años de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, para simplemente existir en su piel. Había venido a recoger un libro, una memoria firmada. El gerente de la tienda había acordado dejarlo con Ilaiche antes, pero los planes cambiaron. El tráfico respaldado. Y ahora, Frank se encontró solo, en una calle tranquila, iluminada solo por el lavado de oro de las luces de la calle, y el parpadeo ocasional de neón desde el otro lado de la plaza. Luego vino el sonido. Pasos. Pesado. Mesurado. Un ritmo deliberado contra el ladrillo. Frank no tenía que mirar para saber. No era Ilaiche. ¡Ey! Una voz ladró desde atrás. Se volvió lentamente, su teléfono volviendo a su bolsillo. Un oficial de policía blanco, antiungis, tal vez a principios de los 40. Se acercaba desde el otro lado de la calle. Su mano descansaba casualmente cerca de su cinturón de servicio. Había algo en la postura, la tensión en su mandíbula, la inclinación de su cabeza. No fue curiosidad, fue sospecha. Frank lo había visto antes. Demasiadas veces. ¿Qué estás haciendo aquí?, el oficial exigió. Sus ojos escanean a Frank de la cabeza a los pies. Frank respondió uniformemente. Esperando a alguien. El oficial se detuvo a unos metros de distancia. Botas plantadas de par en par. ¿Esperando? ¿Esto es tarde? Fuera de un negocio cerrado. Se supone que mi asistente debe dejar algo. Hubo una pausa. Entonces el oficial dio otro paso adelante. Frank permaneció quieto. ¿Tienes identificación?, el oficial preguntó. Su tono es nítido, ya que se dirige hacia la confrontación. Frank exhaló lentamente por su nariz. No estoy haciendo nada malo. No hay motivo para eso. La frente del oficial se endureció. Es una pregunta simple. Estás parado así, en esta parte de la ciudad, parece sospechoso. La mandíbula de Frank se flexionó, pero su voz no se levantó. ¿Esta parte de la ciudad? No se mezcla exactamente, señor. ¿Estás seguro de que no estás haciendo algo? Ahí estaba. Frank no respondió de inmediato. Miró al oficial a los ojos.
No definitivamente, solo estable, como un hombre que sabía exactamente lo que estaba pasando. Y exactamente qué tan lejos podría llegar si dijo la palabra equivocada. No estoy merodeando. Estoy parado aquí. Eso no es un crimen. Todavía no, murmuró el oficial. Una mano ahora agarra su linterna. No brillarlo, solo para sostenerlo, solo para hacer un punto. Frank retrocedió medio paso. No por miedo, pero para crear espacio. No hay necesidad de esto. Te dije, estoy esperando a alguien. Sigues diciendo eso, respondió el oficial, voz baja. Pero no estoy viendo un viaje, ¿verdad? Frank dio un pequeño guiño hacia el camino. Llega tarde. Eso es todo. La tensión era gruesa ahora, como el aire antes de una tormenta eléctrica. El oficial lo miró fijamente. Los labios se acurrucaron en algo como una sonrisa. Pero no había humor en él. Solo desafío. Del tipo que seáis. No te creo, y no necesito hacerlo. Parece que estás tratando de parecer importante. Todos vestidos así. Frank sintió que algo cambió en su pecho. Había usado este traje para hablar en una recaudación de fondos de veteranos más temprano esa noche. Se dio la mano de los donantes. Vigo de duelo abrazada. Dio un breve discurso sobre el servicio y el legado. Eso fue hace apenas 2 horas. Pero nada de eso importaba ahora. No a este hombre. El oficial dio otro paso más cerca. Ahora de pie a solo centímetros de Frank. No me gusta tu actitud. Y no me gusta ser acosado, dijo Frank, más firmemente esta vez. Eso lo hizo. Los ojos del oficial se entrecerraron. Su voz cayó a un silencio peligroso. No necesito una razón para detener a alguien si me siento amenazado. Y ahora mismo lo estás presionando. Frank se mantuvo firme. Tenía todo el derecho legal de pararse allí. Pero en este momento, los derechos se sintieron frágiles, como si pudieran ser despojados con el movimiento de una muñeca, o el columpio de un bastón. Miró una vez más por la calle. Sin faros, no el aiche, solo la lámpara de la calle, las paredes de ladrillo, el viento frío, y el oficial que ahora tenía la mano descansando sobre sus esposas. El corazón de Frank golpeó en su pecho, pero su voz nunca vaciló. Estás cometiendo un error. El oficial inclinó la cabeza. Veremos sobre eso. Y en esa quietud, en esa pequeña plaza de la ciudad, bajo el tranquilo cielo de Georgia, la tranquilidad ya no era pacífica. Fue del tipo que se produce justo antes de que algo se rompa. Frank no se estremeció. No cuando el oficial se inclinó. Ni siquiera cuando su mano se cernía sobre los puños, como una advertencia. Había pasado por demasiado en su vida para retroceder ahora. Pero aún así, el aire a su alrededor se sintió más estricto. Cada segundo que pasó le atribuyó la cortesía. Esto ya no se trataba de sospechas. Se trataba de control. ¿Crees que estar parado allí con un buen traje te hace a alguien? Preguntó el oficial, voz llena de burla. ¿Crees que eres demasiado importante para responder preguntas? La mandíbula de Frank se apretó. Mantuvo su tono incluso. Pero había acero debajo de la calma. Te he dicho quién soy. Te he dicho lo que estoy haciendo aquí. Eso debería ser suficiente. Los ojos del oficial se entrecerraron. ¿Qué no es? Frank podía verlo venir ahora. No solo la agresión, pero el orgullo detrás de esto. El tipo de orgullo que crece en ausencia de responsabilidad. No tenía interés en la verdad. Solo quería obediencia. Déjame aclarar algo, dijo el oficial. Su voz bajando, pesa con amenaza. No decides cuándo termina esta conversación. Sí. No me estoy resistiendo, respondió Frank. Estoy parado en una acera pública. No he violado ley. ¿Es verdad? El oficial siseó. Entonces no te importará mostrarme algo de identificación. Frank lo miró por un largo segundo. Luego, en silencio, dijo, no. La palabra aterrizó como una chispa. La boca del oficial se acurrucó en una burla. No, no tienes causa. No tienes nada más que un mal presentimiento, basado en quién crees que soy. Sé lo que veo, espetó el oficial. Te estás estancando. ¿Ocultar algo? Frank sacudió la cabeza. Te lo he dicho todo. No estoy ocultando nada. Simplemente no quieres escuchar. Eso fue todo. El último hilo de paciencia se rompió. ¿Quieres jugar? Bien, vamos a jugar. Sin previo aviso, el oficial intervino y agarró el brazo de Frank. Su agarre era duro, implacable,
mientras tiraba a Frank hacia adelante. La repentina fuerza envió una sacudida de dolor por el hombro de Frank. «¡No me toques!». Frank ladró, retrocediendo instintivamente. «Acabas de cruzar la línea», gruñó el oficial, torciendo el brazo de Frank con propósito. «Te estás resistiendo», dije. «¡No me toques!». Frank gritó. Su voz se eleva, no con desafío, pero por dolor e incredulidad. «No puedes hacer esto». El oficial no respondió. Su rostro estaba en blanco, como un hombre ya comprometido con lo que vino después. Sacó las esposas de su cinturón, y en un movimiento fluido, empujó a Frank duro contra la pared de ladrillo de la librería. El viejo ladrillo raspó la mejilla de Frank. Sus manos fijaban torpemente a su espalda. «¡Déjame ir!». Frank luchó, tratando de no entrar en pánico, tratando de mantenerse compuesto, pero el dolor lo hizo imposible. «Me estás lastimando». El oficial se inclinó cerca, su aliento caliente de ira. «Te dije que dejaras de resistir». Frank hizo una mueca, mientras los puños de metal hicieron clic sobre sus muñecas. Ajustado, demasiado apretado, la rodilla del oficial presionó en la parte posterior de sus piernas, tratando de forzarlo, pero Frank se mantuvo firme. «Me estás asaltando», jadeó. «No he hecho nada. Nada más que estar aquí. ¿Crees que estás por encima de la ley?». El oficial ladró. «No esta noche». Luego, en un brutal instante, sucedió. Un puño, afilado, rápido, se extendió en el costado de la mandíbula de Frank. El impacto explotó a través de su cabeza. Su visión se atenuó por un momento. Sus rodillas se doblaron, y durante unos segundos, el mundo se inclinó de lado, el dolor irradiado por su mandíbula por su cuello. Luego en sus ojos. Sus oídos sonó, aunque no se cayó, no completamente. Su espalda se deslizó contra la pared, una mano todavía atrapada en el brazalete, el otro colgando libremente. Su boca se abrió ligeramente, pero no llegaron palabras, solo una respiración profunda y rota. El oficial no parecía sorprendido por lo que había hecho. En todo caso, parecía satisfecho, reivindicado. «Tuvo que hacer eso de la manera difícil, ¿eh?», murmuró fríamente. Frank se estabilizó contra la pared, el aguijón en su mejilla aún fluyendo, sangre mezclada con saliva en su boca. Se tragó con fuerza. «Vas a arrepentirte de esto», dijo, voz baja, pero firme. «Oh, lo dudo», respondió el oficial. «La gente como tú nunca aprende». «Gente como tú». Esa línea golpeó casi más fuerte que el golpe. Frank había pasado por el fuego en su vida. Guerra, tribunales, protestas, política. Pero había algo en escuchar esa frase, hablado con tanta certeza, ese corte profundo, no solo porque era odioso, pero porque se lo dijo casualmente, como si fuera verdad, como si fuera merecido. El oficial lo alejó de la pared y lo empujó hacia la acera. «Baja», ordenó. Frank tropezó, apenas atrapándose con las rodillas, antes de que golpee en el suelo. El dolor en sus muñecas salió del metal apretado. Su cuerpo, dolor, humillado, expuesto. Se sentó allí, respirando fuerte, pecho al levantamiento y caída, cuando un par de transeúntes se congelaron a unos metros de distancia, inseguro de lo que estaban presenciando. «La próxima vez», dijo el oficial, de pie por encima de él, «¿recuerdas quién está a cargo?». Frank levantó la vista, la luz de la calle que arroja un espeluznante brillo sobre la cara del oficial. Pero Frank no parecía miedo. Miró, furioso, y calma, y muy seguro de lo que estaba a punto de decir. «Antes de arrojarme a ese auto», dijo Frank lentamente, «¿por qué no revisas mi identificación?». El oficial hizo una pausa. Parpadeó, confundido. «¿Qué?». «¿Me escuchaste?», dijo Frank de nuevo. «Revise mi identificación». El oficial se burló. «Has tenido mucho tiempo para eso». «Tal vez», dijo Frank, levantando la barbilla. La sangre todavía goteaba desde la esquina de su labio. «Pero creo que querrás verlo ahora». El oficial dudó. Luego alcanzó el bolsillo de la chaqueta interior de Frank. Sacó la billetera, lo abrió y sacó la tarjeta de identificación. Al principio, entrecerró los ojos. Luego parpadeó. Entonces sus ojos se dispararon de par en par. Un silencio cayó sobre el bloque. Miró desde la tarjeta, de vuelta a Frank.
y su rostro se agotó de todo color. ¿Estás? Así es, dijo Frank en voz baja. La insignia en la identificación brillaron en la luz. Alcalde de Maple Ridge. El oficial tartamudeó. Señor, yo no lo sabía. Frank no lo dejó terminar. Por supuesto que no lo hiciste. No te importaba saber. No preguntaste. Asumiste. No lo hice. Lo hiciste, dijo Frank. Zarpa ahora. Me perfilaste. Me agrediste. Me esposaste. ¿Y para qué? La boca del oficial se abrió, luego cerró de nuevo. Miró a la tarjeta de identificación, como si pudiera cambiar mágicamente. No lo hizo. El peso de lo que había hecho finalmente se estaba instalando. Los espectadores tenían sus teléfonos fuera ahora. Grabación. Frank giró la cabeza ligeramente. Doldo de la mandíbula, las muñecas ardiendo. Pero su voz nunca había sonado más estable. Simplemente golpeaste al alcalde, dijo, frente a los testigos. Las manos del oficial se sacudieron, mientras buscaba con la llave de esposas. Frank no se movió. Él solo observó y esperó, porque la verdadera tormenta estaba comenzando. La llave giró en los puños con un clic lento y nervioso. El metal dio paso a la libertad, pero el aguijón alrededor de las muñecas de Frank no se desvaneció. Tampoco el dolor en su mandíbula. Las manos del oficial temblaron, mientras desataba el segundo brazalete. Evitar el contacto visual, como el peso de lo que había hecho, solo había comenzado a sentarse sobre sus hombros. Él retrocedió rápidamente, como si la distancia pudiera deshacer el daño. Frank se puso de pie lentamente, cada movimiento medido. Su columna vertebral era recta, su expresión ilegible. La luz de arriba parpadeó débilmente, como si eso tampoco estuviera seguro. ¿Qué hacer con lo que acababa de desarrollar? Señor, yo... comenzó el oficial, pero Frank levantó una mano, no en amenaza, pero al mando. No lo hagas, dijo en voz baja. Ahora no. El silencio entre ellos se estiró. Hace un momento, uno de ellos tenía todo el poder. Ahora, los roles se habían revertido. Y se mostró. La boca del oficial se abrió y cerró, inútilmente, como un hombre que se dio cuenta demasiado tarde. Ya estaba en el lado equivocado de la historia. Frank giró la cabeza ligeramente, y escupir en la acera. La sangre y la saliva se mezclan a sus pies. Entonces, lentamente, ajustó la parte delantera de su chaqueta de traje. Se cepilló un poco de polvo de su manga, y miró al hombre que lo había agredido. Con una mirada tan estable, se corta más profundo que cualquier palabra. No tienes idea de qué tipo de noche acabas de empezar. Frank dijo, voz baja, pero resuelto. El oficial se tragó con fuerza. No quise decir, no sabía quién eras. Frank dio un paso adelante. No amenazar, pero para confrontar la mentira en esa excusa. No te importaba quién era yo. Esa es la diferencia. Algunas personas más se habían reunido ahora, dibujado por la tensión, las luces rojas y azules intermitentes, y el sentido inconfundible, que algo serio le salió terriblemente mal. Y teléfonos en todas partes. Grabar, transmitir, capturar un momento, que nadie podría girar, nadie podía esconderse. Me perfilaste, continuó Frank. Me atacaste sin provocación. Me trataste como un criminal. ¿Y ahora? Ahora estás temblando porque te enteraste. No era el hombre que pensaste que era. El oficial parecía afectado, las manos flotando inútilmente cerca de su cinturón. Señor, por favor, déjame explicarme. Frank levantó una ceja. ¿Su tono? Afilado. ¿Explicar? ¿Quieres explicarte a la prensa? ¿Al consejo? Para mi hija. ¿Quién es el abogado de la ciudad? ¿A los veteranos que me apoyaron cuando corrí a esta oficina? No, oficial. Creo que tendrás la oportunidad de explicar mucho. En los próximos días. Los ojos del oficial salieron por la calle, como si busqué una salida, una forma de correr desde el momento. Ahora en espiral fuera de control. Pero Frank no había terminado. Sacó su teléfono de su bolsillo y abrió lentamente la aplicación de la cámara. Con precisión tranquila, tomó una foto del oficial, el coche de la patrulla, la vía de la calle, la pieza rota de la noche. Aparecerás de mí, dijo simplemente, y confía en mí. Esta vez va a estar en una sala del tribunal. No es una acera. Luego se giró y se alejó. Cada paso se hizo eco del pavimento.
como una madera de golpe. El oficial no siguió. No pude. Se quedó allí, congelado, el alcance completo de lo que había hecho, persiguiéndolo más duro que cualquier cosa que haya perseguido en uniforme. Las piernas de Frank dolieron, pero no lo dejó mostrar. Su mandíbula todavía palpitaba con cada paso, pero mantuvo su rostro compuesto, su ritmo estable. Pasó por uno de los espectadores, una mujer negra mayor, en una envoltura de la cabeza y un abrigo largo, quien lo miró con una mezcla de horror y tranquilo orgullo. «Dios te bendiga, cariño», susurró mientras pasaba. Él le dio un pequeño asentimiento. «No yo, toda esta ciudad». Dio la vuelta a la esquina, dejando atrás las luces intermitentes y suposiciones rotas, y sacó su teléfono nuevamente. Sus dedos temblaron, no con miedo, pero con furia, y él marcó. La línea hizo clic, y una voz familiar respondió. «Alcalde de Lani». «¿Ilaiche?», dijo Frank. «¿Dónde estás?» «Lo siento mucho, señor. Estoy a 2 cuadras de distancia. Tráfico». «Olvídalo», interrumpió Frank. «Conocerme en el ayuntamiento. Ahora». «Señor, ¿estás bien?» Frank vaciló. «No estoy herido más allá de la razón. Pero tenemos un problema, y es hora de que nos enfrentemos de frente». Terminó la llamada, y volvió al teléfono en su bolsillo, su aliento visible ahora en el aire frío de la noche. Cuando pasó por las tranquilas calles del centro, los recuerdos comenzaron a burbujear. Recuerdos de líneas de protesta y mangueras de fuego, de marchas a través de Selma, de mirar rifles cargados y caras hostiles. No había sobrevivido a todo eso, solo para ser arrojado contra una pared de ladrillo, por un hombre sin tener en cuenta la verdad. Cuando se acercó al ayuntamiento, los pasos se levantaron frente a él como un desafío. Lo subió lentamente, deliberadamente, sintiendo los moretones en su cuerpo y el fuego en su pecho. El edificio estaba alto, iluminado por inundación en blanco, sus columnas lanzando sombras largas. Al otro lado del piso de mármol de la plaza delantera, Ilaiche ya estaba allí, caminando nerviosamente cerca de las puertas delanteras. Miró hacia arriba y se congeló cuando vio la cara de Frank. «Oh, Dios mío», respiró. «¿Lo que le pasó?» Frank abrió la puerta, pasando junto a él sin pausa. «Entra. Explicaré todo». Dentro del edificio, la calidez lo golpeó como una ola, pero no lo calmó. Aún no. Caminó por el corredor principal. Pasadas fotos enmarcadas de antiguos alcaldes y miembros del consejo, premios pasados y honores, y recortes de noticias celebrando su elección. Todo por lo que había trabajado, todo lo que su comunidad había quedado atrás, desechó en 5 minutos violentos. En su oficina, finalmente se detuvo. Se volvió hacia Ilaiche. «Me detuvieron. Cuestionado, acosado, perforado, esposado». Ilaiche parecía aturdida. «¿Por quién?» «Un oficial de patrulla. No me reconoció. No me importó. Vio a un hombre negro con un buen traje, parado en una acera, y él decidió que era un problema». Las manos de Ilaiche se apretaron en los puños a los costados. «¿Qué hacemos?» Los ojos de Frank estaban fríos ahora. «Enfocado. Hacemos lo que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo. Actuamos. Vamos a público». «¿Público?», preguntó Ilaiche. Frank asintió. «Mañana por la mañana. Conferencia de prensa a las 10 de la mañana. Llame al abogado de la ciudad. Comunicarse con el consejo. Y quiero a todos los periodistas locales allí». Ilaiche dio un paso adelante, su voz suave. «¿Estás seguro? Una vez que esto sale, no hay que volver a ponerlo». Frank asintió lentamente. «Bien, porque no lo estoy poniendo de vuelta. No estoy dejando que vuelva a suceder. No para mí, no a nadie». Se sentó detrás de su escritorio. El dolor en su mandíbula encendía mientras se inclinaba hacia adelante. No hizo una mueca. No se estremeció. Simplemente miró el cuaderno vacío frente a él. Entonces recogió un bolígrafo. La primera línea que escribió no era legal. No fue estratégico. Era personal. Aquí es donde comienza. Por amanecer, la foto estaba en todas partes. Un teléfono celular borroso tomado desde el otro lado de la calle. Pero claro para ver la verdad en cada píxel. Frank Delany, traje arrugado, cara magullada, yo apretada. Detrás de él, el oficial,
aún sin nombre para el público, de pie congelado. Su expresión una mezcla de confusión y temor. El momento había sido capturado como un rayo en un frasco. No hubo giro. Sin explicación. No hay forma de caminar hacia atrás. Estaba crudo. Fue real. Y golpeó la ciudad de Maplery como una bomba. Las redes sociales se iluminan antes del desayuno. Los hashtags comenzaron la tendencia. Almohadilla mayor a Saulted. Almohadilla Justicia for Frank. Almohadilla Tisisor mayor. Los influencers locales volvieron a publicar la imagen. Los grupos de derechos civiles recogieron la historia. Las estaciones de noticias regionales ejecutaron titulares que se leen más como la ficción. Alcalde de Maplery esposado y golpeado por la policía. Los reporteros nacionales llamaron al ayuntamiento por docenas. Y a través de todo, Frank se sentó en silencio en su oficina, mirando la pantalla. No había dicho una palabra a la prensa. Aún no. No estaba interesado en hablar a través de filtros o declaraciones preparadas. Sin manejadores, sin giro de relaciones públicas. Esta ya no era política. Esto era personal. Había pasado toda una vida aprendiendo a mantener su lengua. Cómo jugar el juego. Cómo sobrevivir. Al no darle a nadie más combustible de lo que ya tenían. Pero ese capítulo había terminado ahora. El hematoma en su rostro ya había comenzado a púrpura. Su muñeca todavía tenía la línea roja, donde los puños se mordieron. La ciudad quería respuestas. Y los iba a dar, en sus términos. Y Laiche llamó suavemente a la puerta. Y entró dentro, teléfono en la mano. «Estás sin parar por ahí», dijo. «Te quieren en cada red. CNN, NBC, incluso algunas personas internacionales. Todos quieren una cita». Frank no levantó la vista. «No les estoy dando uno. No hasta 10. Todavía quieres celebrar la conferencia de prensa en el frente». «Quiero que lo vean todo», dijo Frank. «El edificio. Mi cara. La gente de pie detrás de mí. No se trata solo de lo que me pasó. Se trata de lo que sigue sucediendo. Y con qué facilidad lo hemos dejado». Y Laiche asintió y salió. Frank permaneció quieto, ojos encerrados en una foto colgando sobre su escritorio. Fue tomado 6 meses antes. Su primer día como alcalde. Parado en los escalones del ayuntamiento. Estremecerse con el jefe de bomberos. Sonriente. Sin marco. Intacto. Ahora, se parecía a alguien que había sobrevivido a una guerra. Porque en muchos sentidos, lo había hecho. El teléfono volvió a zumbar. Esta vez, no fue prensa. Era Rachel. La voz de su hija era apretada. Frágil con preocupación. «Papi, ¿estás bien?» Cerró los ojos por un segundo antes de responder. «Estoy bien». «No estás bien. Vi el vídeo. Vi el hematoma». «He tenido peor», dijo en voz baja. «Este acaba de suceder frente a una cámara». Hubo una pausa. Podía escucharla respirar. Entonces ella dijo, «¿Me quieres allí?» Frank sonrió débilmente. «No tienes que preguntar». Para cuando llegaron las 10 de la mañana, los pasos delanteros del ayuntamiento estaban rodeados. Micrófonos, cámaras, más de 100 personas. Ciudadanos, reporteros, activistas. Incluso algunos bomberos y enfermeras fuera de servicio. De pie a hombro de pie. Algunos contenían letreros hechos a mano. Otros se pusieron de pie, con brazos doblados, mirando. «Espera». Frank atravesó las puertas delanteras, flanqueado por Rachel a su derecha, y Laiche a su izquierda. Hizo una pausa ante el podio. Deja que el murmullo de la multitud desaparezca. Y miró a través de una ciudad. Eso finalmente parecía estar prestando atención. Respiró hondo, y comenzó a hablar. No iba a decir nada al principio, dijo, voz tranquila pero resonante. Iba a hacer lo que muchos de nosotros hemos hecho a lo largo de los años. Tragarlo. Hacer excusas. Finge que no fue tan malo como parecía. Miró directamente a la cámara más cercana. Pero lo fue. La multitud estaba en silencio. Incluso el viento parecía contener la respiración. Anoche me paré en una acera pública, esperando un paseo. Y para eso, fui interrogado, acusado, agarrado, esposado y golpeado por un hombre que hizo un juramento para proteger esta ciudad. No se estremeció. No parpadeó. No me vio. No precisamente. Vio lo que quería ver. Frank se inclinó ligeramente hacia adelante. Y cuando descubrió quién era, todo cambió. Hizo una pausa.
Deja que el peso de esa tierra. Ahora, quiero ser claro. No se trata de mi título. No me golpeé porque soy el alcalde. Me golpearon porque soy un hombre negro en Estados Unidos. Y para algunos oficiales, eso todavía es todo lo que se necesita. Las palabras se rompieron por el aire como un rayo. Rachel se paró a su lado, su rostro apretado de emoción. Su mano descansaba en el borde del podio, estabilizándose a sí misma. Frank continuó. He servido a esta ciudad. Como juez, un abogado, un servidor público. He sacudido las manos con los gobernadores. He enterrado amigos que lucharon en las guerras. Entonces podríamos ser libres. Pero anoche, nada de eso importaba. Anoche, mi traje no importaba. Mi nombre no importaba. Mi posición no importaba. Se detuvo de nuevo. Todo lo que importaba fue lo que me pareció. No hubo jadeos. No hay gritos. Solo silencio. Pesado y honesto. No se trata solo de un oficial, dijo Frank, su voz firme ahora. Este es sobre un sistema. Un sistema donde un hombre con una insignia se siente tan segura en su poder, que no duda en escalar, porque la historia le ha enseñado. No habrá consecuencias. Frank miró al otro lado del mar de caras. Bien, esa historia termina aquí. Algunas cabezas asintieron. Alguien susurró, «Amén». No solo voy a presentar una queja, dijo Frank. Voy a exigir una investigación completa. Quiero transparencia. Quiero responsabilidad. Y quiero reforma. No algún día. No en 5 años. Ahora. Él retrocedió del podio. No estoy pidiendo un tratamiento especial. Estoy pidiendo un trato justo. Por cada persona en esta ciudad. No importa cómo se vean, dónde viven, o a qué hora están parados en una acera. Con eso, se alejó del micrófono. Rachel lo siguió. Y Laiche, justo detrás. La prensa intentó gritar preguntas. Pero Frank no volvió. El mensaje había sido entregado. Y esta vez, no había que volver a caminar. La conferencia de prensa no solo se hizo eco de Maple Ridge. Detonó. Al mediodía, los medios de comunicación habían recortado el discurso de Frank en segmentos del tamaño de un bocado. Cada uno más condenatorio que el anterior. Todo lo que importaba era cómo me veía. Jugado en un bucle en televisores y teléfonos inteligentes. Funcionarios locales que una vez se habían quedado neutral. Ahora se les preguntó dónde estaban parados. Y por primera vez en mucho tiempo, la gente elegía los lados. En voz alta, algunos llamaron a Frank un héroe, un Teller de verdad. Un líder finalmente forzó la conversación a la luz del día. Otros, especialmente aquellos vinculados a la aplicación de la ley, lo llamó imprudente, un político agitando la división. La ciudad estaba dividida. No por lo que pasó, pero porque alguien poderoso. Finalmente lo dijo en voz alta. Dentro del ayuntamiento, la presión estaba aumentando, como agua detrás de una presa agrietada. Rachel estaba en su oficina, recibiendo llamadas sin parar. Ayudas legales, periodistas, incluso pastores y abogados de derechos civiles de los condados vecinos. Todos querían ayudar. Todos querían saber qué vino después. Pero el departamento de policía se habían quedado en silencio, sin declaración, sin disculpas, solo un vago reconocimiento, que se estaba revisando un asunto interno. Frank no estaba sorprendido. Él conocía el libro de jugadas. Espera, deje que el tiempo ablande la indignación. Ofrecer disciplina sin consecuencias. Reasignar, no quitar. Pero esta vez, no sería tan fácil. En la oficina del alcalde, Frank se paró en la ventana, observando cómo un grupo de ciudadanos se reunió pacíficamente, frente al edificio. Algunos sostuvieron letreros. Otros se quedaron en silencio. Su presencia dijo más que cualquier canto. No vio una protesta. Vio un espejo, un reflejo de una ciudad, que había estado conteniendo la respiración durante demasiado tiempo. Y Laiche entró, llamó a su oído. Ese es el tercer miembro del consejo hoy, dijo, cubriendo el receptor. Están preguntando qué tan lejos planeas llevar esto. Frank salió de la ventana. Todo el camino. Están nerviosos, agregó Laiche, especialmente los que tienen lazos con la Unión. Que estén nerviosos, dijo Frank. Tal vez finalmente hagan algo. Laiche terminó la llamada y se acercó al escritorio. Vamos a necesitar más que declaraciones y discursos. Lo sé, dijo Frank,
ya sacando una almohadilla legal. Vamos a necesitar un plan. En ese mismo momento, al otro lado de la ciudad, el departamento de policía de Maple Ridge estaba celebrando su propia reunión de puerta cerrada. Su directora Mónica Hayes, sentado en la larga mesa rectangular, sus dedos se mueven debajo de la barbilla. Fue flanqueada por varios oficiales de alto rango, ninguno de los cuales se veía cómodo. A la cabeza de la mesa se sentó el presidente de la Unión de la Policía, un hombre de cuello grueso, con una voz en auge y un chip en su hombro. Este es un teatro político, se quejó. Esa conferencia de prensa fue una emboscada. Se volvió nacional antes de que incluso tuviéramos la oportunidad de investigar. Hayes no se estremeció. Se hizo público porque fue agredido. ¿Qué esperabas exactamente? Quédate callado. Ni siquiera tenemos un contexto completo. Intervino otro oficial. Las imágenes de la cámara del cuerpo no se han liberado. No sabemos qué se dijo o cómo se intensificó. Mónica entrecerró los ojos. No necesito una cámara para saber qué significa un hematoma. La habitación se quedó callada. Luego, en silencio, ella agregó, y no necesito una sesión informativa para saber cómo hemos manejado cosas como esta antes. He estado en este departamento 27 años. He visto lo que se barre debajo de la alfombra. El presidente de la Unión se inclinó hacia adelante, su voz baja y puntiaguda. Si no defendemos a los nuestros, hemos terminado. Hayes lo miró y dijo, sin parpadear, entonces tal vez deberíamos repensar quién es realmente. De vuelta en el ayuntamiento, Rachel entró en la oficina de Frank sosteniendo un archivo grueso. Gregory Mason, dijo, colocando la carpeta en el escritorio. Frank lo abrió. Ahí estaba. 3 quejas anteriores. Todos de hombres negros. Todos despedidos. Ninguno de ellos se quedó atrapado, dijo Rachel. Los informes son vagos. Falta de imágenes de la cámara del cuerpo. Testigos no disponibles. ¿Suena familiar? Frank se recostó en su chair. Dirán que esto es diferente. Rachel asintió. Porque esta vez le pasó a alguien que no pueden ignorar. Cerró la carpeta suavemente. Y la miró. Bien, dijo, porque he terminado de ser educado. 1 hora después, los dos entraron en la cámara del consejo de la ciudad. La habitación estaba medio llena. Empleados, reporteros, ciudadanos curiosos. Pero todos se volvieron. Tan pronto como Frank entró. Su presencia era diferente ahora. Los moretones, el silencio, la intensidad tranquila. Eso parecía seguirlo como una sombra. No se sentó. No esperó permiso. Se paró en el centro de la cámara y habló. Me gustaría dirigirme directamente al consejo, dijo. El presidente del consejo, un hombre mayor con el cabello blanco y los ojos cansados. Asentido. Adelante, alcalde. Frank respiró. Fui asaltado por un empleado de la ciudad anoche. Pero no se trata solo de un hombre. O un momento. Se trata de un departamento. Eso se ha permitido investigar a sí mismo. Disciplina misma. Y protegerse a puerta cerrada. Escaneó la habitación lentamente. Necesitamos supervisión civil. Necesitamos entrenamiento de sesgo. Necesitamos transparencia. Y lo necesitamos ahora. Una concejal, más joven que la mayoría, levantó la mano. ¿Y si el sindicato se niega a cooperar? Fran no dudó. Entonces lo traemos a la gente. Hubo un murmullo en la habitación. Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Se estaban dibujando líneas. Y algunos no querían estar a ambos lados. Después, cuando Frank y Rachel salieron de la cámara, y la Iche ya estaba esperando afuera con su teléfono en la mano. Están retrocediendo con fuerza, dijo. Citas anónimas de oficiales, afirmando que estás tratando de debilitar la fuerza. Frank sonrió, sin humor. Bien, eso significa que están asustados. ¿Te asustó? Preguntó Ilaiche. Frank sacudió la cabeza. Asustado al cambio. Esa noche, la ciudad no durmió fácil. El jefe de policía todavía no había hecho una aparición pública. El oficial Mason no había sido suspendido. Y sin embargo, Maple Ridge ya había cambiado. La gente estaba mirando ahora, hablando, eligiendo, y Frank acaba de comenzar. A la mañana siguiente, no fue solo Maple Ridge lo que estaba mirando. Era todo el país. Los presentadores de noticias estaban liderando con él.
Los programas de radio lo estaban debatiendo. Grupos de derechos civiles de Atlanta a Chicago. Lo llamamos el punto de inflexión. Era más que un titular ahora. Se había convertido en un símbolo. El alcalde que fue golpeado. El alcalde que se puso de pie. Y la ciudad que tuvo que decidir. ¿Quién quería ser? Dentro del ayuntamiento, la oficina de Frank se había convertido en un centro de comando. Las llamadas llegaron sin parar. Reporteros, componentes, equipos legales, incluso algunos miembros nerviosos del consejo de la ciudad, quien aún no había decidido en qué dirección soplaba el viento. Frank estaba tranquilo, pero enfocado. Se sentó en su escritorio. Revisión del metraje de la cámara del cuerpo. Por quinta vez esa mañana. Rachel se paró detrás de él, con los brazos cruzados, viendo el mismo momento en el bucle una y otra vez. No había duda sobre lo que mostró. El oficial se había acercado agresivamente, sin causa probable. Frank había permanecido tranquilo, educado, incluso deferente. No había amenaza, sin movimiento repentino. Solo un hombre, de pie en un traje, ser acusado de un crimen que no existía. Y luego, el momento. El golpe. Rachel rompió el silencio. No hay forma de que puedan enterrar esto. Lo intentarán, dijo Frank. Pausa del metraje justo cuando su cuerpo golpeó la pared. Pero están fuera de tiempo. Se recostó en su silla y se volvió hacia Laich, quien ya estaba hablando por teléfono, coordinando con el equipo de comunicaciones de la ciudad. Establecer otra conferencia de prensa, dijo Frank. Esta tarde. No estoy esperando la investigación del departamento. Quiero que las imágenes se hagan públicas. Hoy. Y Laich cubrió el receptor, con los ojos muy abiertos. ¿Estás seguro? Una vez que está fuera, no hay vuelta atrás. Frank terminó sin dudarlo. Exactamente. A las 2 de la tarde, los pasos del ayuntamiento estaban empacados una vez más. La multitud era más grande ahora, más antiguo, más diverso, más organizado. Señales onduladas suavemente en la brisa. Te vemos, señor alcalde. Reforma ahora. La justicia no es opcional. La energía era diferente. No fue solo conmoción o indignación. Fue resolución. Frank se acercó al podio. Los moretones en su rostro se habían profundizado. No intentó cubrirlo. Quería que vieran. No trajo notas. No los necesitaba. Te dije la verdad, comenzó. Pero ahora lo verán por ustedes mismos. Él asintió y Laich, quien aprovechó una pantalla. Detrás de Frank, un monitor gigante se hizo realidad. Y ahí estaba, el metraje de la cámara del cuerpo, jugado en tiempo real. La multitud estaba en silencio. Los reporteros se inclinaron. Cada aliento, sostenido. Observaron cómo se acercaba el oficial. Observó cómo las preguntas se convirtieron en acusaciones. Observó cómo Frank trató de desescalarse, explicar, y luego vieron un hombre adulto en uniforme, trasero, y golpear al alcalde elegido de la ciudad en la cara. Alguien en la multitud jadeó, otro maldecido por lo bajo, pero Frank no se estremeció. Dejó jugar el metraje, de principio a fin, sin cortes, sin comentarios, justo la verdad, jugando frente a una ciudad. Eso ya no podría mirar hacia otro lado. Cuando terminó, volvió a dar un paso adelante. No se trata de venganza, dijo. Se trata de responsabilidad. Y se trata del cambio. Miró a la multitud. Presenté una queja oficial. Pero ese es solo el comienzo. Estoy pidiendo la suspensión inmediata del oficial Gregory Mason. Estoy pidiendo una investigación pública completa. Y estoy exigiendo que el ayuntamiento vote. Establecer un comité de supervisión permanente e independiente. Con autoridad civil. Su voz se levantó, no con ira, pero en propósito, porque si esto me puede pasar, puede pasarle a cualquiera. Los aplausos estallaron. No es el tipo ruidoso y estridente, pero el tipo constante y atronador, que proviene de un acuerdo profundo, del dolor convertirse en poder. Frank dio un paso atrás del micrófono, y miró a su derecha. Rachel asintió. Una vez, y Laich exhaló por primera vez en minutos. Habían hecho lo que debía hacerse, pero cuando regresaron al ayuntamiento, la reacción ya se estaba formando. Dentro del departamento de policía, los oficiales estaban furiosos. Un memo había salido solo unas horas antes. Advertir el rango y el archivo.
ese metraje de la cámara corporal se liberaría. Algunos lo habían desgarrado. Otros habían salido en protesta. El presidente de la Unión ya había programado su propia conferencia de prensa y estaba preparando una declaración, condenando la extralimitación peligrosa del alcalde. Pero el público no les importaban las condenas cuidadosamente redactadas. Se preocuparon por lo que vieron, y lo que vieron no podía ser ignorado. Subdirectora Mónica Hayes se sentó en su oficina, mirando un marco pausado desde el metraje. Su mandíbula estaba apretada. Sus dedos se mueven. Un golpe llegó a su puerta. Era su asistente. Él está aquí. Hayes se puso de pie y caminó lentamente hacia la puerta. Frank Delany se paró en el pasillo. Calma como siempre. Señor mayor, dijo, abriendo la puerta por completo. Adelante. La habitación estaba tensa. Tranquilo, excepto por el zumbido bajo del aire acondicionado. Supongo que lo has visto, dijo Frank mientras se sentaba frente a ella. Tengo. Y Hayes lo miró a los ojos. No hay defensa por lo que hizo. Frank no sonrió. No asintió. Él acaba de decir. Entonces, ¿por qué no ha sido suspendido? Hayes no respondió de inmediato. En cambio, ella se puso de pie y caminó hacia la ventana. Porque el sindicato se está preparando para pelear. Porque el jefe no quiere parecer débil. Porque algunas personas en este edificio piensen que se mantiene en la línea el tiempo suficiente. Todo volará. Frank también se puso de pie. Pero no lo hará. No, dijo Hayes. No lo hará. Hubo un largo silencio entre ellos. Entonces ella se volvió. Poneré la orden de suspensión hoy. Hazlo público, dijo Frank. Hemos tenido suficiente silencio. Cuando él salió de su oficina, los engranajes comenzaron a girar. Despacio, de mala gana, pero se volvieron. Al final del día, era oficial. Oficial Gregory Mason. Había sido colocado en licencia no remunerada, en espera del resultado de una investigación completa. El público lo sabía. La prensa la corrió, de frente y centro. Manifestantes fuera del ayuntamiento. Estalló en aplausos. Pero Frank sabía que la pelea no había terminado. Había golpeado el primer golpe. Pero el sistema todavía estaba en pie. Y mañana, ellos golpearían hacia atrás. La suspensión ni siquiera tenía 12 horas. Cuando comenzó la reacción, Frank estaba en su oficina, apenas a la mitad de su café de la mañana, cuando el Aiche se apresuró a entrar, con una pila de impresiones. Y su teléfono ya zumbó en su mano. Se están moviendo rápido, dijo. El presidente del sindicato ya está en 3 programas de radio. Reclamando el metraje fue sacado de contexto. Y hay una nueva carta, firmado por más de 40 oficiales, exigiendo su renuncia. Frank no parecía sorprendido. Él dejó el café y se recostó en su silla. Por supuesto que lo son. Están rodeando los vagones. Rachel intervino detrás de Ilaiche, tableta en la mano, yo ajustado. Y no es solo la unión. 2 miembros del Consejo de la Ciudad se registraron esta mañana, diciendo que sus acciones han desestabilizado al departamento. Uno de ellos ya está pidiendo un voto de emergencia para limitar el poder del alcalde sobre los asuntos policiales internos. Frank no parpadeó. Eso es porque están asustados. Y la gente asustada arremetía. Rachel arrojó la tableta sobre el escritorio. Está funcionando, papá. Están controlando la narrativa. Están girando esto en una cruzada contra la aplicación de la ley. No tienen miedo de perder poder, dijo Frank en voz baja. Tienen miedo de perder la protección que el poder les da. Afuera, se había formado un tipo diferente de protesta. Menor, más enojado. Oficiales fuera de servicio se alinearon al frente de la estación de policía, sosteniendo señales que decían: «Estamos con Mason. No pelaítaíses la vigilancia policial». Algunos tenían sus caras cubiertas. A otros no les importaba. Se burlaron de los reporteros. Gritó sobre entrevistas. Estaba claro, no solo defendían a Mason, estaban enviando un mensaje. Mientras tanto, dentro del ayuntamiento, la olla a presión estaba llegando crítica. El teléfono sonó constantemente. Los correos electrónicos fueron interminables. Amenazas, sutil y no tan sutil. Comenzó a verter. La dirección de Frank se filtró en un foro local. Su auto fue acumulado fuera de su casa la noche anterior. Y sin embargo,
Los moretones en su rostro habían comenzado a desvanecerse. Pero por dentro, la herida apenas comenzaba a abrirse. Frank se paró frente a una ventana, viendo a los manifestantes a través de la plaza. Rachel se paró a su lado. Quieren convertirte en el villano en tu propia historia. Lo sé, dijo, pero los villanos no están a la vista. De vuelta en las cámaras del consejo, el estado de ánimo había cambiado. Los mismos líderes que habían aplaudido su valentía hace 5 días. Ahora cambió en sus asientos. Contacto agotado enfocado. Murmuró sobre la unidad y el debido proceso. Concejal Redmond, uno de los aliados más antiguos de Frank, se acercó al después de una reunión de presupuesto. Su tono era cauteloso, ojos lanzando alrededor, como si no quisiera ser escuchado. Frank, tal vez es hora de retroceder un poco. Deje que el departamento maneje esto en silencio. Frank levantó una ceja. Paso atrás. Has hecho lo suficiente, dijo Redmond rápidamente. Hice tu punto. La ciudad habla de reforma. Deja que ese impulso nos lleve hacia adelante. No es necesario seguir agitando las cosas. La voz de Frank era estable. ¿Quieres impulso? Entonces ayúdame a llevarlo. No me pidas que lo deje ir antes de que se mueva. Redmond suspiró. Estás presionando demasiado. Ese voto del que están hablando es real. Si pierde la confianza del consejo, entonces lo perderé de pie por algo, cortó Frank. Pero no estoy retrocediendo. Esa noche, sostuvo otro ayuntamiento. No en el ayuntamiento esta vez, pero en un centro comunitario local en el lado sur. Su lado, la multitud llenó cada asiento, derramado en los pasillos. Forró la pared posterior. Estos no eran reporteros ni políticos. Estas fueron las personas que habían votado por él, los que sabían lo que significaba caminar por Maple Ridge, con la cabeza en un giro. Frank se puso de pie sin notas, sin podio, solo una silla plegable que nunca usó. Quieren que creas que se trata de un hombre, dijo. Un momento. Un error. Pero no se trata de un oficial. Y no se trata de mí. Se trata de un sistema. Eso es alérgico a la responsabilidad. Miró alrededor de la habitación, bloqueando los ojos con los ancianos, madres jóvenes, estudiantes de secundaria, veteranos retirados. Quieren asustarnos en silencio. Díganos que seamos pacientes. Esperar. Pero hemos sido pacientes. Durante décadas. ¿Cuánto tiempo más se supone que debemos esperar? ¿Para la justicia que solo viene después de que las cámaras rodan? Una mujer en la primera fila levantó la mano. Dicen que estás atacando a la policía, que los estás convirtiendo en el enemigo. Frank asintió lentamente. Esa es la mentira que están vendiendo. Pero no se trata de atacar a nadie. Se trata de proteger el tipo correcto de personas, para usar esa insignia, y asegurarse de que el tipo de gente equivocado no. Los aplausos se extendieron por la habitación. Y si hablar esa verdad me convierte en enemigo, dijo, entonces he sido el enemigo durante mucho tiempo. De vuelta en el departamento, las cosas estaban hirviendo. Algunos oficiales estaban desafiando abiertamente las órdenes. El uso de la cámara del cuerpo había caído. Los tiempos de respuesta en ciertos vecindarios aumentaron. Represalización sutil. Hubo rumores de huelgas. Susurros de gripe azul. Su directora Mónica Hayes se sentó detrás de su escritorio, un edificio de migraña detrás de sus ojos. Había pasado la última semana caminando por una cuerda floja, entre la verdad y la institución. Y ahora se estaba deshilacha bajo sus pies. Ella levantó su teléfono y marcó a Frank directamente. Los estoy perdiendo, dijo sin preámbulo. Nunca fueron tuyos que perder, respondió Frank. Eran leales a un escudo, no a la justicia. Creen que los he traicionado. No, dijo. Saben que los has visto por lo que son, y eso los aterroriza más que cualquier discurso que doy. Ella estuvo callada por un momento. No sé cuánto tiempo más puedo mantener esto unido. La voz de Frank estaba tranquila. Entonces deja de sostenerlo juntos. Déjalo romper. Esa es la única forma en que construimos algo mejor. Al final de la semana, las llamadas para su renuncia habían llegado a la televisión nacional. Pundits políticos especulados sobre los retiros. Los editoriales elogiaron su coraje, mientras critica su tono. Números de votación bajados. Las reuniones de donantes fueron canceladas. Los aliados desaparecieron. Pero a pesar de todo, Frank se mantuvo firme.
Podrían tirar todo lo que tenían. Todavía estaba de pie, porque en el fondo sabía que lo que más temían no era el caos, era la verdad. Y la verdad tenía su cara. El día de la audiencia de la Junta de Revisión llegó bajo un grueso cielo gris. Lluvia amenazada, pero no se cayó. Acabo de flotar, como tensión esperando caer. Dentro del edificio municipal, una sala de conferencias había sido despejada y reorganizado en una sala de audiencias improvisada. No estaba destinado a drama, pero hoy tenía el peso de algo más grande que la política. Sostuvo un cálculo. Frank llegó temprano, sin séquito, sin prensa, solo él, Rachel y Laiche. No usaba un traje, sin corbata, solo un suéter azul marino y pantalones. No estaba aquí para actuar, estaba aquí para dar testimonio. Quería que el tablero viera una M1. No es un alcalde, un hombre que había sido humillado, asaltado, y se fue para mirar, como el sistema una vez más. Intenté envolver sus brazos alrededor del perpetrador en lugar de la verdad. Dentro de la habitación, una larga mesa se extendió por el centro. Por un lado, miembros de la Junta de Revisión Interna, capitanes, administradores, un abogado del departamento, Allende, encorvado en una silla, y visiblemente más pequeño de lo que había sido en las imágenes de la Cámara del Cuerpo. Oficial de Sagreor y Mason. No se veía enojado ahora. Parecía acorralado. Frank tomó su asiento directamente sobre él. Durante un minuto completo, ninguno de ellos habló. Entonces el presidente de la Junta de Revisión, un hombre alto con cabello plateado y uniforme crujiente, se aclaró la garganta y comenzó. Estamos aquí hoy para determinar si las acciones del oficial Gregory Mason, durante el incidente que involucra al alcalde Franklin Delany, violaron la política del departamento y los estándares de conducta. Frank no se estremeció. Mason tampoco. Se leyeron declaraciones. Se resumió el informe del incidente. Las imágenes de la cámara del cuerpo volvieron a jugar, esta vez en una pantalla más pequeña, en una habitación más tranquila. No había audiencia aquí. Sin jadeos, solo silencio, cambio incómodo, el tipo de silencio que se atreve a alguien a hablar primero. Cuando terminó el vídeo, el presidente de la Junta se volvió hacia Frank. Señor Mayor, entendemos que esto es muy personal para usted, pero como la víctima en este asunto, te estamos ofreciendo la oportunidad para hacer una declaración formal ante la Junta. Frank asintió y se puso de pie. Caminó lentamente al frente de la habitación. No hacer un discurso, pero para hablar claramente. Déjame comenzar diciendo que nunca quise estar aquí, dijo. No así, no como una víctima, no como un símbolo, y ciertamente no como un hombre con un hematoma en su rostro, tratando de explicar a otros adultos por qué estaba mal. Miró hacia Mason, pero no perdí. Me paré en una acera pública. Eso es todo. Sin amenaza, sin crimen. No hay comportamiento que justificara la sospecha, pero me trataron como un criminal, porque a los ojos de ese oficial, lo que parecía superé lo que dije. Frank miró la Junta de Revisión. Ahora, no se trata de una decisión dividida. No se trata de una noche estresante, o mal juicio. Este era un patrón de suposición, agresión y autoridad sin control. Lo único diferente esta vez era a quién le pasó. Hizo una pausa. Y si lo excusas, si lo protege, no solo estás validando a un oficial, estás validando cada golpe de futuro, cada espolón injusto, cada abuso. Eso no llega a las noticias. Su voz permaneció tranquila, pero cada palabra golpeó más fuerte que la anterior. Regresó a su asiento. El presidente de la Junta se volvió hacia el oficial Mason. «Oficial, ¿desea responder?» Mason se quedó quieto por un largo momento, su boca apretada, manos dobladas. Luego habló. «Estaba haciendo mi trabajo», dijo. «Era tarde. Estaba parado afuera de una tienda cerrada. No se identificaría a sí mismo. Seguí el protocolo». Fran no lo miró. Miró al frente. Mason continuó. Se intensificó porque se negó a cooperar. Si él solo dijo quién era. Fran cortó bruscamente, pero en silencio. ¿Entonces es mi culpa ahora? El presidente de la Junta levantó una mano. Permitamos que termine. Mason se tragó. No sabía quién era. No necesitabas hacerlo, dijo Frank, esta vez encerrando los ojos con él. Necesitaba saber lo que estaba haciendo.
Y te lo dije. Pero eso no fue suficiente para ti. Porque no era suficiente para ti. La voz de Mason se rompió un poco. No quise decir. No te importaba lo que quisiste decir, interrumpió Frank. Te importó no encajar tu idea, de quién pertenecía allí, y actuaste en él. Con fuerza, con violencia. No estabas haciendo tu trabajo. Lo estabas abusando. La habitación se volvió callada de nuevo. La junta tomó un breve receso. Frank entró en el pasillo con Rachel y Laiche. ¿Se debatirán ahora?, dijo Rachel. Visite las imágenes, el manual de políticas. Intente enmarcarlo como una cuestión de procedimiento, en lugar de ética. Frank asintió. Pero lo vieron, todo, y lo escucharon. No hay eso de espalda. Una hora después, fueron llamados de nuevo. El presidente de la Junta se puso de pie. Después de la revisión de la evidencia, la Junta ha llegado a una decisión. Conducta del oficial Gregory Mason. Se descubrió que estaba en violación directa de uso departamental de la política de fuerza. No se desescalan. Y vigilancia basada en sesgo. Frank cerró los ojos por un segundo. La Junta recomienda la terminación inmediata del oficial Mason. Efectivo hoy. No hubo aplausos. Sin arrebato. Solo finalidad. Mason no habló. Se quedó lentamente, cara pálida, y salí, sin mirar atrás. Frank lo vio irse. Luego se volvió hacia el tablero. Esta fue la decisión correcta, dijo. Pero no es el final. Es el comienzo de algo mejor. Asintieron, algunos de mala gana, algunos con respeto genuino. Cuando Frank salió del edificio, el cielo gris finalmente se había abierto. La lluvia ligera cae suavemente a través de la plaza. Los reporteros ya estaban afuera esperando. No se detuvo. No necesitaba hacerlo, porque el mensaje ya había sido entregado. Y la ciudad de Maplery finalmente estaba escuchando.